Son todos tuyos, Silvia. Ok, entonces, rapidito vamos a hablar sobre esta parte que es la parte, digamos, menos creativa de la postulación, donde ustedes tienen que presentar su currículum, que lo primero que tienen que saber es que no es el currículum que nosotros usamos aquí en Paraguay, que no es larguísimo y que tienen todos los datos de dónde se fueron a la guardería, a la primaria, a la secundaria, etcétera, etcétera. Es un documento de máximo 2 páginas de largo, que, al que se le llama resumen en inglés. Y el CV también existe, pero es mucho más extenso. Entonces, al final de la presentación les voy a explicar rapidito cuál es la diferencia entre el uno y el otro para que sepan, pero les voy a dar los lineamientos que son los que tienen que tener en cuenta para armar su resumen. Entonces, recomendación, siempre pongan un encabezado donde va sus nombres, así como están viendo en la pantalla, sus nombres, su nombre y apellido, y si tienen algún título extra, por ejemplo, si ya tienen una maestría, entonces ponen eso ahí. Abajo, así como ven en ese ejemplo, ponen su dirección, y la dirección tiene que ser solamente el número de casa, calle y ciudad, país. No hace falta que pongan barrio o esquina ni nada. Lo más sencillo posible, su correo electrónico y su número de teléfono para que se les pueda contactar en caso de ser necesario. Y se recomienda poner abajo un resumen cortito que muestre en unas pocas oraciones qué hicieron laboralmente y académicamente, o sea, cuál es su área de estudio, cuál es su área de expertise. Y después empiezan a explicar resumidamente cuáles son los estudios que hicieron. Entonces, seguimos a la siguiente diapositiva. Explican brevemente cuál es su experiencia y eso se recomienda que sea en orden cronológico, que vaya desde lo más nuevo, lo más reciente, a lo más antiguo. Si ustedes tienen que tener en cuenta aquí que tiene que ser fácil de seguir esa historia. Es como que están contando lo último que hicieron y sean específicos en describir los años o el tiempo que les llevó a hacer eso, o cuánto tiempo invirtieron, estuvieron trabajando en un lugar específico de un costado y describiendo sus trabajos del otro. Generalmente se recomienda por cada experiencia laboral describir brevemente en máximo 3 o 4 viñetas, oraciones cortitas, cuáles fueron sus logros o describir el trabajo que hacían. Si tienen una experiencia de trabajo adicional o algo que ya hayan hecho más de 10 años, que no va a ser el caso de muchos de ustedes, entonces eso se pone en experiencia adicional y se cita brevemente. No hace falta describir específicamente qué trabajo fue ese que hicieron. Y también algo adicional que pueden agregar es cuáles son los idiomas que hablan, cuáles son habilidades o capacidades específicas que tengan, por ejemplo, en la parte de computación, o sea, cuáles son las herramientas informáticas que manejan, si tienen trabajo voluntario. Esta es la parte donde alguien preguntó hace rato si en el Statement of Purpose se incluye el trabajo voluntario. Y aquí es donde tienen la oportunidad, en su resumen, tienen la oportunidad de mencionar específicamente y de describir cuáles fueron los trabajos voluntarios que hicieron. Y eso tiene que estar separado. Y tiene que ser claro que eso fue un trabajo voluntario y no fue parte de su experiencia laboral convencional, digamos, que hicieron por un sueldo, por una remuneración. Y si quieren, yo pondría eso en la parte de intereses, pondría eso en el perfil si quieren. O quieren agregar un apartado de intereses personales, qué sé yo, aficionado al fútbol o fotógrafo o cosas por el estilo que no tienen que ver con una experiencia laboral per se. Siguiente. En cuanto al formato, algo que no está aquí que quiero agregar es que probablemente ustedes hayan recibido en la carpeta de tareas
el formato para completar su resumen y recibieron en cuadros. Esos cuadros no significa que ustedes tienen que dejar esos cuadros en el formato. Era una guía para que ustedes sepan más o menos cómo organizar su CV visualmente, su resumen visualmente, pero esos cuadros tienen que sacar después al completar. Eso por un lado. Ya les mencioné que tienen que tener un máximo de 2 páginas. Usen negritas para resaltar las palabras que consideran importantes. Por ejemplo, en la parte de educación pueden empezar mencionando el nombre de la universidad. Por ejemplo, Universidad Nacional de Asunción en negrita, toda en mayúscula, abajo. En otra tipografía que sea no negrita, por ejemplo, normal, Facultad de Ciencias Agrarias, y abajo la especificación en sí, ¿verdad? Agrónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Les mencioné que tienen que describir las palabras, los trabajos que hicieron en máximo 4 oraciones. Yo pondría 2 o 3, 4 solamente si es que es extremadamente necesario. Dejen un margen al costado, como tiene que tener solamente 2 páginas de largo, muchas veces se puede jugar con el margen para que sea más amplio el espacio para escribir, pero siempre tienen que dejar un margen considerable para que sea de fácil lectura. No incluyan líneas extras como las que les mencioné al principio, gráficos innecesarios, y no jueguen tanto con poner cursiva, no cursiva, diferentes tipografías, a menos que eso ayude a unificar visualmente la información. Si van a poner cursiva para todos los nombres de las instituciones educativas, que eso sea lo que delimite los nombres que están tratando, o las líneas que están tratando de diferenciar, que sea por una razón que usan un estilo tipográfico y otro. Y lo último, usen una fuente que sea de fácil lectura como Calibri o Arial, que son convencionales en todas partes del mundo. Siguiente. El contenido, aquí les estamos dando una lista de verbos que pueden usar para describir. Estos verbos se usan para describir el trabajo que hicieron. Por ejemplo, si dicen secretaria administrativa de gerencia, ponen en 3 oraciones en ayudar a la optimización de recursos, facilitar etcétera, etcétera. Qué sé yo, esta lista de verbos les va a ayudar a tener ideas de cómo describir el trabajo que hicieron o cómo describir los logros de ustedes como profesionales en cada experiencia laboral. Y cuando están describiendo esa experiencia, traten de usar la experiencia más significativa o lo más interesante que lograron hacer en ese trabajo en la primera oración, y luego van bajando la segunda o la tercera, las otras cosas menos importantes que hicieron. Siguiente. Este es un ejemplo de cómo se vería. Está súper chiquitito, después ustedes cuando reciban las presentaciones van a poder ver en detalle lo que dice para tener una idea, pero este es un ejemplo de un resumen de alguien que estudió en la parte de economía o finanzas o MBA. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo visualmente se puede entender y seguir, está súper ordenado. Y ese es el objetivo final al que tienen que llegar ustedes, que su resumen sea fácil de leer. Después está todo lo que estuvimos describiendo antes, súper bien diferenciado. Los espacios es súper chiquitito el espacio al costado, pero hay un espacio tal que no son puro letritas todas encimadas. Y pueden, como les dije, ver eso en más detalle una vez que reciban la presentación. Siguiente. Este es otro ejemplo del área de STEM, y también estuve viendo en las preguntas, aprovecho esta ocasión para explicar, muchos estaban preguntando qué significa STEM. STEM es
acrónimo para referirse a las ciencias duras. Se les llama ciencias duras, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces van a ver STEM cuando se están refiriendo a todas estas áreas en general. Nosotros acá usamos CIT, que es ciencia y tecnología, es la misma cosa. Muchas veces van a ver una A después de la E, que es STEAM, es incluyendo artes. Entonces, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, para que tengan en cuenta. Entonces, este es un ejemplo de esa área, ¿verdad? Ven en los cuadritos de diferentes colores que se explica qué es, cuál es la importancia de cada nombre o describe cada sección. Entonces van a ir viendo esto principalmente, de vuelta se pasa a describir cada parte del resumen y cómo tiene que estar ordenado. En este caso ven que todas las fechas están al margen izquierdo, en el otro estaban todos al margen derecho. No hay una regla que diga cómo tiene que ser, pero sí la regla principal que tienen que tener en cuenta es que tiene que estar distribuido visualmente de forma tal que uno pueda identificar. Acá está el resumen, acá están sus capacidades y habilidades, acá están las fechas, acá está la descripción de los trabajos, este es el título de educación, este es el título de experiencia laboral, estos son sus trabajos voluntarios, o sea, eso tiene que ser clarito. Y acá se usan líneas para diferenciar y hacer que sea más ameno visualmente. Entonces tengan estos dos ejemplos como cabecera para poder ir modelando sus resúmenes y que se vean como estos ejemplos que les damos. Siguiente. Entonces, ¿qué incluir para resumir esto? ¿Qué incluir en su resumen? Explicar los papeles que desempeñaron sus roles específicos laboralmente, organizar en un formato estructurado. Tienen que mencionar cursos que hicieron que sean de relevancia pertinentes al máster que quieren hacer o al doctorado que quieren hacer. No voy a poner fotografías si yo no quiero, que hice un curso de fotografía si yo no me quiero dedicar a algo que esté relacionado a eso. Eso pondría en, qué sé yo, comentarios adicionales, si es necesario. Si no, eviten esos cursitos que hicieron por todas partes, ¿verdad? Si hicieron. Publicaciones, si tienen, para el caso de las personas que quieren hacer doctorados. Y lo mismo, lo último, experiencia de investigación e intereses, si es que tienen, si es que consideran importante y necesario. Siguiente. ¿Qué no incluir? No se incluyen fotos. Fotocarnet, como acá suelen pedir en algunos lugares, no se incluye. No hagan ninguna referencia de género. No incluyan, como ya les dijimos, como ya mencionamos antes, ninguna experiencia ni profesional ni voluntaria que no sea pertinente al área para la que están postulando, y no se pasen de más de 2 páginas. Si es necesario que saquen información, si es que es necesario que reorganicen, reformateen su documento, para que el margen sea más pequeño, háganlo, pero no pasen de 2 páginas. Siguiente. Y acá les explico en más detalle, ustedes pueden leer después, las diferencias entre lo que es un CV y un resumen. El CV es largo y se hace una descripción muy detallada de toda la carrera, y es algo que se suele usar, uno, para postular a puestos académicos ya, o sea, si yo quiero trabajar en la universidad como docente universitario, me van a pedir un CV y yo voy a tener que explicar súper en detalle cuáles fueron todas mis publicaciones, cuáles fueron todas mis investigaciones, y para eso se usa el CV. El resumen es corto y es lo que van a tener que hacer ustedes ahora. Siguiente. Este es un enlace que les puede ayudar a hacer un resumen. Pueden entrar ahí y les va a ir guiando cuál es la mejor manera de ir llenando o construyendo su resumen. Pueden ingresar a esa página y explorar. Y creo que eso es todo.